Enoc, camino con Dios. En la vastedad del tiempo, en un capítulo temprano de la gran narrativa humana, surge la figura enigmática de Enoc, un hombre cuyo caminar con Dios se convierte en el paradigma de la comunión divina. Su vida, inmortalizada en pocas pero poderosas palabras en Génesis 5, 24, y caminó Enoc con Dios, y ya no fue más, porque Dios se lo llevó. Nos invita a sumergirnos en el misterio de una relación que trasciende lo terrenal hacia lo divino. La comunión de Enoc con lo divino no era un simple acto de devoción religiosa, sino una experiencia viva, respirando con cada paso una sincronía perfecta entre lo humano y lo celestial. Este caminar con Dios sugiere una intimidad profunda, un diálogo constante donde el corazón de Enoc estaba perpetuamente sintonizado con la presencia divina. Imaginemos por un momento a Enoc, caminando no solo sobre la tierra, sino también en los vastos jardines del espíritu, donde cada pensamiento, cada pregunta y cada silencio era compartido con el Creador. La comunión de Enoc con lo divino nos muestra una vía de acceso a una dimensión espiritual que va más allá de la práctica religiosa externa. Era una unión de corazón y alma que transformaba cada aspecto de su existencia. Enoc vivía en el mundo, pero no era del mundo. Su verdadera ciudadanía estaba en el reino celestial, y su vida era un puente entre lo humano y lo divino, un eco de la eternidad en el tiempo. En un mundo donde el ruido y la distracción a menudo ahogan la voz suave y delicada de Dios, la historia de Enoc nos invita a redescubrir el arte de la comunión con lo divino. Nos desafía a buscar esa conexión profunda y personal con el Creador, a cultivar un caminar diario con Dios que informe y transforme cada momento de nuestra existencia. Este caminar con Dios, como nos muestra Enoc, no requiere de nosotros retirarnos del mundo, sino vivir dentro de él con una conciencia plena de la presencia divina. Es aprender a ver lo eterno en lo temporal, lo sagrado en lo cotidiano, y a responder al llamado divino en las circunstancias ordinarias de la vida. La comunión de Enoc con lo divino era tal que, al final de sus días terrenales, no hubo necesidad de tránsito por la muerte. Su caminar con Dios simplemente se transformó en un estar con Dios, en una nueva dimensión de existencia. La vida de Enoc es un faro de esperanza para todos aquellos que anhelan una relación más profunda con lo divino. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad trasciende los rituales y las formalidades religiosas para encontrar su expresión más auténtica en un corazón plenamente entregado a Dios. Es un testimonio de que, incluso en las épocas más tempranas de la humanidad, la comunión íntima con el Creador era no solo posible, sino profundamente deseada por Dios. La integridad y la rectitud moral. En el tejido del tiempo, bordado con las historias de hombres y mujeres cuya existencia ha marcado el curso de la humanidad, resalta la figura de Enoc, un hombre de integridad y rectitud moral en un mundo que empezaba a desviarse de sus raíces divinas. Su vida, una melodía de comunión con Dios, nos es presentada en el contexto de una era turbulenta, resumida en la profunda verdad de Génesis 5, 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. La integridad y la rectitud moral de Enoc no eran simplemente atributos que adornaban su carácter, eran el mismo tejido de su ser, la esencia de su caminar diario con Dios. En una época donde la humanidad se inclinaba cada vez más hacia la corrupción, la vida de Enoc se erigía como un faro de esperanza, un testimonio viviente de que era posible mantenerse fiel a los valores y principios divinos, a pesar de las corrientes contrarias de la sociedad. Imaginemos a Enoc no solo como un hombre de oración y comunión espiritual, sino también como alguien que vivía su fe a través de acciones concretas. Cada día, cada decisión, cada interacción
Era para él una oportunidad de reflejar la luz de Dios en un mundo oscurecido por el egoísmo y la maldad. Enoc entendía que la integridad y la rectitud moral no eran meras posturas pasivas, sino elecciones activas, decisiones conscientes de vivir en armonía con los preceptos divinos, incluso cuando esto significaba nadar contra la corriente. La singularidad de Enoc en su generación no pasó desapercibida para Dios. Su caminar con el Señor no era un mero cumplimiento de rituales religiosos, sino una relación profunda y personal, una comunión constante que se extendía más allá de los límites de la existencia terrenal. Fue esta comunión, esta integridad de corazón y rectitud moral, lo que preparó el escenario para uno de los actos más extraordinarios de la historia bíblica, el traslado de Enoc al cielo sin experimentar la muerte. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque le trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. La historia de Enoc nos interpela, nos invita a examinar la calidad de nuestro propio caminar con Dios. En un mundo que a menudo valora el éxito por parámetros lejanos a la integridad y la rectitud moral, la vida de Enoc nos recuerda que el verdadero valor reside en nuestra relación con el Creador y en cómo ésta se refleja en nuestras acciones y decisiones diarias. Nos desafía a hacer luz en medio de la oscuridad, a vivir una vida de integridad y rectitud moral que, aunque pueda parecer contracultural, es profundamente gratificante y eternamente significativa. La esperanza en la vida eterna. En la trama intrincada de la historia humana, donde cada vida teje su hilo único, la historia de Enoc se erige como un estandarte luminoso de la esperanza en la vida eterna. Génesis 5, 24 nos ofrece este vislumbre enigmático pero profundo de su existencia. Y caminó Enoc con Dios, y ya no fue más, porque Dios se lo llevó. En esta breve narración encontramos no solo el misterio de su partida terrenal, sino también la promesa implícita de una vida más allá de este mundo. La vida de Enoc, marcada por una comunión excepcional con lo divino, se convierte en el epicentro de una reflexión profunda sobre lo que significa esperar en la vida eterna. Su caminar con Dios, más que una mera metáfora, revela una realidad vivida, una intimidad diaria con el Creador que trascendía las limitaciones del tiempo y del espacio. Enoc no solo creía en la existencia de una dimensión eterna, él la experimentaba en cada momento de su vida terrenal, viviendo en un constante estado de gracia y anticipación. Imaginemos por un momento la perspectiva de Enoc sobre la vida. Para él, la eternidad no era un concepto abstracto o una esperanza distante, sino una presencia palpable, un destino tangible hacia el cual caminaba de la mano de Dios. Esta conciencia de la eternidad influía en cómo veía el mundo, cómo interactuaba con los demás y cómo enfrentaba los desafíos de la vida. Su fe y su esperanza no estaban ancladas en las realidades transitorias de este mundo, sino en la promesa divina de una vida que nunca termina. La transición de Enoc de este mundo al próximo, sin pasar por la muerte, es una afirmación poderosa de la esperanza en la vida eterna. Este acto divino no solo ratifica la profundidad de su relación con Dios, sino que también sirve como un testimonio eterno de que la muerte no es el final, sino un umbral hacia una existencia más plena en la presencia de Dios. La historia de Enoc desafía nuestras percepciones comunes sobre la vida y la muerte, invitándonos a mirar más allá de lo temporal hacia lo eterno. En un mundo a menudo cargado de desesperanza y temor ante la mortalidad, la narrativa de Enoc nos ofrece un bálsamo de consuelo y una perspectiva transformadora. Nos recuerda que nuestra esperanza en la vida eterna no es una mera fantasía escapista, sino una verdad anclada en la promesa de Dios y evidenciada en la vida de aquellos que, como Enoc, han caminado íntimamente con Él.
Nos alienta a vivir nuestras vidas en una anticipación activa de la eternidad, a buscar una comunión profunda con lo divino y a aferrarnos a la esperanza de que, más allá de este mundo, nos espera una vida inimaginablemente hermosa y eterna. Muchas bendiciones, hasta la próxima. Muchas gracias. Recuerda, dale like a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. De esta manera nos estarás ayudando a crear más contenido como este. Gracias, muchas bendiciones.